Código de problema o BDI y descripción técnica, sensor de posición del acelerador pedal, interruptor y quote, circuito intermitente. ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996 Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. En mi propia experiencia personal, descubrí que un código P2129 almacenado significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento intermitente en el circuito del sensor de posición del acelerador TPS y quote. El TPS es típicamente un sensor de tipo potenciómetro que completa un circuito de referencia de 5 voltios. El TPS se acciona mecánicamente utilizando una extensión del eje de la placa del acelerador o una pestaña especialmente diseñada en el sensor. A medida que el acelerador se abre y se cierra, los contactos en el sensor se arrastran a través de una placa de circuito, variando la resistencia del sensor. A medida que cambia la resistencia del sensor, el voltaje del circuito TPS fluctúa. El PCM reconoce estas fluctuaciones como grados variables de actuación de la placa del acelerador. El PCM utiliza señales de voltaje de entrada del TPS para calcular el suministro de combustible y el tiempo de encendido. También utiliza datos de entrada TPS para monitorear el flujo de aire de admisión, el contenido de oxígeno de escape, la función de recirculación de gases de escape EGR y el porcentaje de carga del motor. Si el PCM detecta un cierto número de señales intermitentes o erráticas del TPS durante un periodo de tiempo establecido y bajo un conjunto programado de circunstancias, se almacenará un código P2129 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Gravedad y síntomas. El TPS desempeña un papel importante en la capacidad de conducción del motor. Por lo tanto, un código almacenado P2129 debe abordarse con cierto grado de urgencia. Los síntomas de un código P2129 pueden incluir vacilación ante la aceleración, humo negro del escape del motor, especialmente en el arranque, retraso en el arranque del motor, particularmente en arranque en frío, eficiencia de combustible disminuida. Los códigos relacionados con las emisiones almacenadas pueden acompañar a un P2129. Causas. Las posibles causas de este código del motor incluyen TPS defectuoso o mal ajustado, cableado o conectores TPS y quote abiertos o en cortocircuito, placa del acelerador atascada o dañada, PCM incorrecto o error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Normalmente uso un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información precisa del vehículo, All Data de Y, para diagnosticar un código P2129. Un diagnóstico exitoso generalmente comienza con una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados con el sistema. También me gusta probar la placa del acelerador para detectar signos de coque de carbono o daños. Repare o reemplace el cableado, los componentes defectuosos según sea necesario. Luego vuelva a verificar el cuerpo del acelerador y el TPS. Conecte el escáner al conector de diagnóstico. Recupere todos los códigos de problemas almacenados y anótelos para referencia futura. También mantengo los datos relacionados con el cuadro congelado. Mis notas suelen ser útiles si el código almacenado es intermitente. A continuación, borraría los códigos y probaría el vehículo. Continúe con el diagnóstico si se restablece el código. Si no se restablece, es posible que la condición deba empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico correcto. Opere el vehículo normalmente hasta que el PCM ingrese al modo de preparación o se restablezca el código
código continúe verificando los boletines de servicio técnico TSB que se aplican al mal funcionamiento particular y al vehículo en cuestión consultando la fuente de información de su vehículo. Si corresponde, use la información contenida en la TSB apropiada para ayudar con su diagnóstico. Los TSB pueden ser especialmente útiles al diagnosticar una afección intermitente. El flujo de datos del escáner puede proporcionar información útil sobre fallas e inconsistencias en el sensor de posición del acelerador. Si reduce el flujo de datos del escáner para mostrar solo los datos pertinentes, obtendrá una respuesta de datos más precisa. Si no se detectan fallas, use el DVOM para probar el TPS. El uso de DVOM le brinda acceso a datos en vivo si los cables de prueba apropiados están conectados a los circuitos de tierra y señal. Observe la pantalla DVOM mientras acciona el acelerador manualmente. Busque fallas en el voltaje a medida que el acelerador se acciona lentamente desde la posición cerrada al acelerador completamente abierto. El voltaje generalmente varía de 5 voltios con el acelerador cerrado a 4,5 voltios con el acelerador completamente abierto. Si se detectan fallas u otras inconsistencias, sospeche que el sensor que se está probando está defectuoso o mal ajustado. Notas de diagnóstico adicionales: si se ha reemplazado el TPS y se sigue almacenando un P2129, consulte la fuente de información del vehículo para conocer las especificaciones de ajuste del TPS. Utilice el DVOM con los cables de prueba conectados a tierra y los circuitos de señal para ajustar el TPS con precisión.